Hubo mucho trabajo, varios temas hoy en la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí y queremos informarle al pueblo de México que ya se logró establecer el acuerdo con Naciones Unidas, con los organismos encargados de Naciones Unidas para la compra de los medicamentos. Se van a comprar todas las medicinas del sector público. Como ya lo explicó muy bien el presidente, hay un acuerdo entre los países que se llaman acuerdos de equivalencia, que permite que haya transferencia de los productos que se importan respetando las normas entre las farmacéuticas, tomando las autorizaciones que se dan entre las distintas autoridades sanitarias de los países. Se tienen nada más que hacer, digamos, determinadas inspecciones, autorizaciones. Como bien dijo el presidente, en México nos llevábamos mucho tiempo para que esto se diera. La norma autorizaba que se dieran no menos de 90 días para que se diera esto y el plazo era indefinido. Se tiene firmado hasta el día de hoy estos acuerdos de equivalencia con Australia, con Suiza, con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. Lo que se va a firmar hoy es que se abre estos acuerdos de equivalencia con prácticamente todos los países y que lo que se hace es, se reducen los plazos y se simplifican todos los requerimientos documentales para que estos acuerdos de equivalencia se puedan dar y se puedan importar todos los medicamentos que requiere el país para su importación inmediata y su uso para la población mexicana. Solamente es para explicar cuáles son las ventajas de contratar con la UNOPS desde el punto de vista presupuestal. La primera es la UNOPS, es un organismo de Naciones Unidas especializado en contrataciones y tiene una serie de principios muy importantes. El primero es, se quiere asegurar que las contrataciones son hechas de manera transparente y eso ayuda a la lucha contra el fraude y la corrupción. Es una agencia de Naciones Unidas con muchos años de experiencia, tiene más de 20 años en la adquisición específica de medicamentos y posee además un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países. Esto lo que hace es darle visibilidad hacia el mundo al proceso de compras en México y dar una garantía de que el proceso es transparente, es competitivo y se tiene acceso a los mejores precios. Lo primero, ¿en qué consiste? Se van a contratar 384 claves de medicamentos por un monto de 32,000 millones de pesos. Para la Oficina de las Naciones Unidas del Servicio para Proyectos UNOPS, es un honor acompañarlos esta mañana y compartir el trabajo que estamos realizando para la compra consolidada de medicamentos y material de curación en beneficio de la población mexicana. UNOPS es un organismo del sistema de las Naciones Unidas y su mandato se enfoca en las adquisiciones, infraestructura pública, la gestión de proyectos y el fomento de capacidades. UNOPS utiliza un marco de gestión pública justa y equitativa en la compra de medicamentos y material de curación, mediante mejores prácticas internacionales en las compras, promoviendo la transparencia, mejor abasto posible y la mayor calidad, precios competitivos y justos y sobre todo competencia abierta para el mercado y la industria mexicana, así como el mercado y la industria internacional.
Quisiera preguntarle, presidente, estos 32,000 millones, y bueno, se van a ser tomados de lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados del asunto del Fondo de Salud, de estos 33,000 millones que se aprobaron, o de dónde van a salir estos recursos para este primer pago, para esta licitación de medicamentos. Efectivamente, lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados va a permitir que los recursos de fideicomiso pasen a formar parte del presupuesto que va a tener la Secretaría de Salud. En un sentido estricto, va a salir del presupuesto del sector salud, parte del cual es alimentado de estos fondos. Es importante decir que este año se incrementó el presupuesto para la salud pública en 40,000 millones de pesos. El Partido Revolucionario Institucional propuso hace 2 días que el gobierno mexicano pagara la defensa del exsecretario de la Defensa, perdón, valga la redundancia, la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Me gustaría conocer su opinión. Existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos. No se está contemplando esa posibilidad. Quería preguntar el estatus de los medicamentos oncológicos. Ya sabemos que ya se tienen tratos en todo el mundo con estos laboratorios, sin embargo sabíamos también que había escasez mundial. Quisiera ver si nos pudieran decir un poco acerca de cómo va estos medicamentos. Gracias. Efectivamente, lo acabamos de presentar en la Cámara de Diputados. Esta es una complejidad que va hacia adelante, se están por resolver. El faltante para los 3 meses, para el último arranque de los medicamentos que están siendo, como dice usted, faltantes por cuestiones pues ligados, no todos ellos, ligados a la pandemia, la falta de producción, empresas grandes ubicadas, por señalar algunos países que lo habían tenido, como la India, algunos otros también de procedencia del Oriente, pues pararon eso, pero además sufrimos, lo ya mencionado, que espero que ese camino ya esté prácticamente olvidado, lo estamos señalando, una serie de intereses que hicieron que algunas empresas, que recientemente inclusive la función pública puso en claridad de que no podían seguir, tenían en su camino, en su producción, algunos medicamentos, como fue el caso que ustedes recuerdan, que hizo más evidente este desabasto preciso de los antineoplásicos, como fueron los laboratorios que producían el metotrexate, es un ejemplo. Además, esto se convirtió en un monopolio y afectó y sigue afectando la distribución de los medicamentos. Presidente, preguntarle en primer lugar cuál es su opinión sobre el cierre de la frontera que ha decretado Estados Unidos desde hace varios meses para viajes no esenciales y donde México sí ha permitido cruces de todo tipo, y ante un posible repunte de casos de COVID tanto en estados de México, sobre todo fronterizos, y de Estados Unidos que ya se está dando también, ¿qué tan probable sería que México tomara también esta acción de cerrar la frontera para cruces no esenciales? Realmente decir que hay un sistema de consulta semanal con DHS, CBP, y lo que revisamos es la información que da a conocer la Secretaría de Salud de México. Por cierto, felicitar a la Secretaría de Salud porque ya el semáforo mexicano también se adoptó en Estados Unidos con los mismos colores y significados similares. Entonces eso nos ha permitido simplificar este diálogo. No se ha cambiado la disposición, que es una restricción con diferentes modalidades
a las actividades que no se consideran esenciales. No estimamos que en el corto plazo se vaya a modificar esa disposición, pero lo hacemos semanalmente. Entonces, y los acuerdos con Estados Unidos son mensuales. ¿Para qué hacemos la evaluación semanal? Para prever el siguiente mes. Hasta esta fecha no vamos a modificar lo que ya está establecido. Pero México será más estricto en los cruces bueno, de Estados Unidos para acá. Hay diferentes formas de verlo, ya lo ha explicado también la Secretaría de Salud. México no va a optar por un cierre imperativo, porque eso tendría muchísimas consecuencias y hemos